Bueno. Muy buenos días, iglesia, a los que no les he saludado, ¿qué tal? Espero que estén bien, hermosas las alabanzas, la verdad que nos hemos gozado compartiendo, ¿no?, con nuestros labios un poquito de decirle al Señor todo lo que ha hecho por nosotros, agradecerle a través de nuestros labios, ¿no?, a través de la alabanza. Y como siempre digo, es un privilegio compartir la palabra. Y hoy es un culto especial en el sentido de que hoy tenemos una asamblea, ¿no? Al final hay una petición de membresías, ¿no?, para pertenecer ya a la congregación aquí. Y como esto ya lo sabíamos hace un tiempo, le pedí al Señor que me guiara, ¿no?, en cómo compartir, qué compartir en este momento, ¿no? Y yo espero que después de esta predicación sigas con la misma gana de ser miembro de esta iglesia, porque espero compartir qué es un miembro de la iglesia, qué es la iglesia y cómo podemos saber que en esta iglesia Palabra Viva Navarra, como en cualquier otra iglesia, Dios está obrando y está presente, ¿no? Porque uno debe ser miembro de una iglesia donde Dios está obrando, ¿no? Que esté clara la evidencia de la obra de Dios en la iglesia. Amén. Así que espero, por la gracia de Dios, compartir esto esta mañana. Así que, sobre todo los que han pedido membresía, presten mucha atención a lo que la palabra de Dios dice. Hoy le puse el título de la verdadera espiritualidad, ¿no? La verdadera espiritualidad. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Solamente vamos a ver 3 versículos, pero los vamos a ver de manera expositiva, de manera exegética, porque creo que cuando uno estudia la palabra, gracias al Señor lo podemos hacer aquí en la iglesia de esta manera, uno puede encontrar lo que significa el texto y, como siempre decimos con Julio, acá no venimos a dar nuestras ideas, sino la responsabilidad del púlpito es literalmente que Dios está diciendo lo que va a decir aquí, ¿sí? Y solamente está usando a los pastores, pero es Dios el que tiene que decir las cosas que tiene que decir desde aquí. Por eso es la responsabilidad de estudiar la palabra, ¿no? Entonces, tenemos la escritura allí, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice así la palabra: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sus traducciones seguramente dirá, y la paciencia, ¿no? Algunas traducciones dirán, y la paciencia en la esperanza, o de la esperanza. Bien, vamos a ver algo importante, contexto. Ustedes saben que si, les voy a preguntar aquí un poco de teología, ustedes van a contestarme. Si yo tengo que hablar de un discípulo ejemplar, de un discípulo, de qué es un discípulo realmente, un aprendiz de Jesucristo, ¿en qué carta podemos encontrar las cualidades de un discípulo? Bien, ¿en cuál? ¿En qué carta? Timoteo, muy bien. Y si queremos encontrar un modelo de una iglesia conforme a Dios, ¿cuál es? Tesalonicenses. O sea que lo que nos está diciendo aquí es la iglesia que, por medio de la inspiración de las Escrituras, por medio de Dios, va a escribir la iglesia que deberíamos ser, o la iglesia que somos. Eso es algo que también quiero que pienses esta mañana. ¿Palabra Viva Navarra es una iglesia conforme al modelo de Dios? Porque en esa iglesia tú tienes que pertenecer. A una iglesia conforme al modelo de Dios. ¿Perfecta? No. Conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David decía que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero sin embargo, David no era perfecto. Está claro en ese aspecto, ¿no? Perfección no hay. Amén. Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios. El problema es que la evidencia de una iglesia, de acuerdo al modelo de Dios, puede basarse o evidenciarse según el criterio de cada uno. Para uno es una cosa, para otro es otra cosa. Para algunos la evidencia de que Dios está en una iglesia o que hay una verdadera espiritualidad en la iglesia es que crezca en número. ¿Estamos creciendo en número? ¡Wow! Ya está Dios aquí. Hoy hay 3, no sé, hoy no había sillas vacías ya. El domingo pasado faltaban 3, hoy ya no hay. ¡Wow! Estamos creciendo, gloria a Dios. Ya está, Dios está aquí. La otra parte puede ser, bueno, mira, la iglesia está presente y es una obra espiritual de Dios porque hay ministerio para todo. Niños,
jóvenes, adolescentes, hombres, mujeres, matrimonios mayores, y la iglesia está llena de cosas. Evidencia de que Dios está allí. Que es una iglesia espiritual. Sí y no. Porque una evidencia de que Dios está presente, teóricamente tendría que haber crecimiento y tendría que tener una iglesia que supla necesidades. Pero no es perfectamente una evidencia de que Dios está presente o que hay una verdadera espiritualidad. Y hay otra muy engañosa. Es la sana doctrina. ¡Wow! ¿Vos pertenecés a una iglesia de sana doctrina? Las iglesias hoy de sana doctrina se están llenando de personas que vienen de iglesias muy malas y vienen a refugiarse en la sana doctrina. Amén, gloria a Dios. Pero ¿saben que no hay evidencia o que fuera de manera perfecta la evidencia de que Dios está obrando por más que haya sana doctrina? ¿Y es bíblico lo que te acabo de decir? ¿Está en la Biblia esa diferencia? ¿Alguien se acuerda por qué lo digo? ¿Alguien me podría decir el texto? ¿O el pasaje? ¿Saben dónde está? En Apocalipsis. Cuando habla de las iglesias. A la iglesia de Éfeso, capítulo 2. ¿Qué le dice? Tú eres celoso, conozco tus obras, eres celoso que has mantenido la palabra de Dios. Has sido celoso en las escrituras. Pero tengo algo contra ti. Que has dejado el primer amor. Decadencia espiritual. Sana doctrina, pero hemos dejado el primer amor. Sana doctrina y hay chisme en la iglesia. Sana doctrina y hay pelea entre los hermanos. Sana doctrina y no nos ayudamos el uno en el otro, ni nos acordamos del hermano en la semana. Pasa un mes y todavía no nos acordamos del nombre. Pasa un mes y todavía prácticamente no he podido tomar ni un café con la persona. O no le he preguntado qué tal. No, ya están los otros, los encargados, los ujieres, los pastores, los obreros. Porque yo te quiero decir algo antes de comenzar esto. Acá acabamos de leer Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia. O dice a los pastores. O dice el cuerpo de ancianos. O dice solamente a los líderes. A la iglesia de los tesalonicenses. Esto es para la iglesia, querido hermano. No es responsabilidad solamente de los pastores. Entonces, querido, amar no de palabras, sino en hecho y en verdad, como podríamos decir una frase de la verdadera espiritualidad, es una característica de toda la iglesia, no solamente de los pastores. Así que no podemos considerar que hay una evidencia que seamos muchos. No es una seguridad exhaustivamente de que haya ministerios para todos. Ni siquiera la sana doctrina es una evidencia de la verdadera espiritualidad o de que Dios está obrando en una iglesia. Porque puede haber decadencia espiritual porque no hay amor. Entonces, ¿qué es? Ya se me agotaron todas las posibilidades, dirá alguno. Si no es esto, ¿qué es? Espero que esta mañana, a través de este pasaje, vamos a entender qué es la verdadera espiritualidad. De todos, no de los pastores. Recuerda, de la iglesia. Amén. Muy bien. Entonces, hablando de la iglesia de los tesalonicenses, no me quiero olvidar de un detalle. Que la iglesia modelo del Nuevo Testamento tiene una característica que evidencia la presencia de Dios y la verdadera espiritualidad. Y una evidencia que también la relata la misma Escritura. Vayan conmigo al versículo 7. Dice, me tengo que comprar gafas para cerca. Dice, versículo 7, para que encuentre el 7. La otra la veo, lo grande, pero el 7, por aquí está. Acá está. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. El versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera, gente que había recibido la palabra ahí, después de eso, de tal manera habían sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya. Una iglesia modelo, una iglesia que acabamos de leer, que ha sido ejemplo de toda una región, de todo un lugar. O sea que había evidencias que no solamente se podía comprobar en la iglesia. Si yo le pregunto a mi hermano Oscar, la iglesia numéricamente, la iglesia de ministerio, la iglesia de sana doctrina,
Puede decir, sí. Pero pregúntale al otro de afuera. Pregúntale qué opina la otra iglesia. Pregúntale qué opina Pamplona de la iglesia Palabra de Navarra. Esa sería una buena descripción de que la iglesia es un modelo. ¿Qué opinan? Que conozcan la iglesia, obviamente, no la que por ahí te escucha que hay. Pero que conozcan la iglesia. Aquí las iglesias de Acaya y de Macedonia, una región, conocía la verdadera espiritualidad que esta iglesia tenía. Era conocida. Así que, miren, vamos ahí más adelante. Pero fíjate algo. Dice que el versículo 6, que esta iglesia modelo era conocida en la región porque habían recibido la palabra de Dios y habían sido imitadores de los apóstoles y del Señor Jesucristo. Y como hemos estado explicando ya venimos varios meses hablando del carácter. ¿Qué carácter? Como habíamos visto en la palabra que nos explicaba también Julio y lo hemos hablado también, carácter en griego, que es imagen. Tú eres, o deberíamos ser, el carácter, la imagen de Dios. Estos hermanos eran imitadores, reflejaban a Cristo, eran imagen de Cristo. Así que tenemos algo importante. ¿Pero por qué? Porque había obras en ellos. Había imitadores de los pastores, imitadores de Jesucristo. Y Jesucristo dijo, por ejemplo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Sigamos más adelante. Entonces, ¿qué es esa obra que se evidenciaba? La obra se demostraba al menos en dos cosas, querido hermano. En dos cosas se evidenciaba que esta iglesia tenía una verdadera espiritualidad. Y a usted les va a parecer como diciendo, pero claro, es muy obvio. Miren, la primera es que estaba formada por verdaderos creyentes. Pero ¿no se supone que la iglesia debe estar formada por gente convertida? ¿No se supone? Bueno, no. Y tú lo has visto. Y la palabra te lo dice en 1 de Juan. Se fueron porque no eran. Apostataron porque no eran. Porque un día delante del Señor Jesús le dijo, apartad de mí, no los conozco. Pero si hicimos tantas cosas. O sea que la iglesia, modelo, la iglesia donde hay una verdadera espiritualidad, está en su generalidad compuesta por creyentes. Verdaderos creyentes. ¿Y qué es un verdadero creyente? Y recuerda que te estoy hablando a ti que quieres ser miembro de la iglesia. Y te estoy hablando a ti que ya eres miembro de la iglesia. Verdaderos creyentes. Gente que se supone que ha sido llamada por Dios, convertida por Dios y que vive para Dios. La Escritura dice a la iglesia. No dice a un grupo de personas que se juntan a leer algo, a cantar algo y a ver cómo se la pasan bien en los ministerios. Eso no es una iglesia. A la iglesia, palabra compuesta por dos, kaleo, iglesia, llamados afuera, eclesia, llamados afuera. Queridos hermanos, cuando uno no entiende que la iglesia, para que realmente tenga una vida espiritual, tiene que estar compuesta por verdaderos creyentes. ¿Sabes por qué también? Ese es uno de los motivos. Y el segundo, que a veces suponemos cosas que no son, es porque no entendemos qué significa una verdadera conversión. Porque no entendemos lo que significa verdaderamente la palabra iglesia. Llamados afuera. O sea, cuando yo digo que somos llamados afuera, estamos diciendo, Dios te sacó del mundo, no para que vuelvas a vivir como el mundo. Dios te sacó de las tinieblas a su luz admirable, no para que vuelvas a las tinieblas. Llamados afuera. Dios te saca de las discotecas y de la borrachera y de los vicios. Ya hoy día tenemos más de 20 discotecas cristianas en las iglesias, sobre todo en los Estados Unidos. California se acaba de inaugurar una noche. Discoteca nocturna para Cristo. Dentro de la iglesia. Dios dice, los llamé de afuera. Los llamé para que salgan. Y nosotros trajemos las cosas adentro. ¿Qué es estar convertido? Una nueva criatura.
algo que se muestra porque las cosas viejas pasaron. Porque empezaron a ser nuevas. Y de esa está compuesta una iglesia modelo, que vive una verdadera espiritualidad. Y como siempre digo, queridos hermanos, esto es general, porque aquí no me dice que todos los hermanos de la iglesia de los tesalonicenses vivían una verdadera espiritualidad. Porque la iglesia también se compone de otras personas que no son creyentes, aunque no nos guste. ¿Por qué? Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo no puedo asegurarme que tal persona es hijo de Dios. Eso lo sabe la persona. Yo puedo estar seguro de mí mismo, nada más. Puedo ver muchas evidencias, pero como hablamos el viernes, ¿cuánta gente hace muchas más cosas que nosotros? Pero no lo hace por Dios. Por eso que vamos a hablar de la verdadera espiritualidad, que nace en un verdadero creyente, para que se forme una iglesia verdadera de Dios. ¿Quieres ser miembro de una iglesia? Hermanos, esta es tengo muchas cosas para compartir, pero claramente estamos hablando de que cuando Pablo explicaba esto a los oyentes que lo estaba explicando, entendían bien cuando se refería a una iglesia. Entendía bien lo que se refería a una iglesia. La iglesia, si hablamos del Antiguo Testamento, ¿no? Y se refería a una iglesia, hablaba de una congregación. Hablaba de un lugar de reunión de personas que se juntaban a tratar no solamente temas religiosos, sino muchos temas. Los llamados afuera se juntaban afuera, a veces salían afuera de la ciudad a resolver temas. Había una congregación. La gente entendía lo que significaba llamados afuera. Aún no se tocaran temas religiosos, salían afuera. Y como dije, queridos hermanos, la iglesia no es un grupito de personas que se juntan a hablar de cosas religiosas, o un conjunto de personas llamadas por Dios, si no son llamadas por Dios para salir de este mundo, no para volver al mundo, sino para pertenecer a Dios. Y como siempre digo, la gente no entiende. Cuando leemos en la palabra de Dios que dice que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. ¿Amén? Entonces, ¿qué decimos? Que somos libres. ¿Pero somos libres para qué? ¿Para ser esclavo? Gracias, Julio. ¿Tú entiendes ese concepto? Porque no es un concepto popular, ¿eh? Dios me hizo libre, ahora vivo como quiera. No, fuiste libertado de lo que ofendía a Dios, de lo que le desagradaba a Dios, para que puedas vivir en una esclavitud a Dios. Porque como vamos a ver más adelante, solamente aquellos que reconocen que Jesús es el Curios, el Señor, son verdaderos creyentes. Porque hoy le preguntas a una persona, ¿Cristo ha salvado tu vida? Sí, Él es mi Salvador. Pero del Señor no habla nadie. Solo Jesucristo es el Salvador de este mundo, aquí, lo que se está predicando en las iglesias. Solamente es el Salvador y el proveedor. ¿Y el Señor? Porque para ser tu Salvador, primero tiene que ser tu Señor. Así que si quizás tu vida te va muy bien económicamente y todo te va bien, la familia está espectacular, pero tú no puedes vencer el pecado, no te comprometes con el hermano, no puedes amar, no puedes leer su palabra, no puedes orar, no te interesa juntarte con los hermanos. ¿Es tu Señor? Yo no lo sé, pregúntatelo tú. Sigamos más adelante, porque hay mucho. Mirá lo que dice el pasaje. Como te dije, vamos a tratar de hacerlo de manera expositiva, palabra por palabra. Y dice, a la iglesia, verdaderos creyentes, de los tesalonicenses, no de los pastores, sino de toda la iglesia, de cada hermano, en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo. Querido hermano, la iglesia, los llamados afuera, tu vida, está fundamentada, sostenida y traída por Dios y el Señor Jesucristo. Y saben que aquí tengo varios pasajes que podemos hablar de que esta mención del Dios
Padre y el Señor Jesucristo, hoy en el Señor Jesucristo, como dice su palabra. En el griego, la palabra ahí en la Reina Valera está traducido en, pero no está en el griego, ¿sí? Pero no cambia nada. En Dios y en Jesucristo. Pero la idea en el original dice, en Dios Padre y el Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decirte con esto? Dos personas, pero una sola acción. Y eso lo vemos a la luz de todas las Escrituras. Y yo, por ejemplo, mira, en el 3:11, para que veamos esto, fíjate lo que dice el capítulo 3, versículo 11 de Tesalonicenses. 3:11 dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Ah, hay un error. Hay un error en la Biblia aquí. Hay un error ortográfico. ¿No tendría que decir dirijan? ¿Cuántos sujetos vemos aquí? Dos, ¿no? Pero la acción es una. Dos personas de la divinidad. Son una. Es Dios mismo. Dios mismo. Mirá, en el 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Mira lo que dice aquí. Para que veas que la idea de la naturaleza de la escritura de Pablo es que Dios y Jesucristo son los fundamentos de dirección, salvación de un creyente. 2:16. Dice, y el mismo Jesucristo y Señor nuestro, acá es como cambia las personas. Primero empezaba con Dios el Padre, ahora empieza al revés. Y el mismo Jesucristo, el Señor Jesucristo, Señor nuestro, perdón, y Dios Padre, y Dios nuestro Padre, perdón, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Nos dio consolación, buena esperanza, conforte, no conforten, conforte vuestros corazones y os confirme, nomen. ¿Te das cuenta? Querido hermano, la iglesia está arraigada y sostenida en Dios y el Señor Jesucristo. No en una habilidad tuya. Querido hermano, esto es una aseveración teológica. Dios y Jesucristo están en la vida de un verdadero creyente. Estamos en ellos, en Él, en ellos, o sea, en la Trinidad. No es por una obra nuestra, en ellos, por ellos. Y es más, querido hermano, el hecho de que vos fuiste llamado afuera a pertenecer a la iglesia de Dios, no es una obra tuya, es una obra de milagro. Es un milagro. Tú y yo íbamos camino al infierno y el Señor nos atrajo, nos llamó afuera, nos mostró el lugar, nos sacó afuera para ser parte de la iglesia universal, la invisible, la que Él conoce solamente. Pero es una obra de Él. El hecho de que tú pidas membresía en una iglesia, que tengas esas ganas, es un milagro de Él. No es que venís a pertenecer a la iglesia Palabra Viva Navarra como algo, wow, porque es Palabra Viva Navarra. No, no. Hermano, sentite que Dios ha hecho un milagro en ti. Ha hecho un milagro en cada uno de los que estamos aquí para poder ser llamado afuera y pertenecer a la iglesia de Cristo. Y ahora nos da el privilegio, aparte de ya ser hijo de Dios, de estar en una congregación para poder servir a los demás. Para que el otro hermano nos sirva y nos podamos seguir creciendo para ser conformados a la imagen de su Hijo. Como sabemos que es el propósito mientras estemos aquí, para dar la gloria a Dios. Por eso la iglesia virtual no es iglesia virtual. No es la iglesia. Porque ahí no puedes ejercer los dones. No puedes ahí sufrir la paciencia, sufrir el amor, sufrir la necesidad, la miseria, el lavarnos los pies, la humildad. Tantas cosas que tenemos el privilegio de cuando pertenecemos a una congregación. Creer, hermanos, no es un asunto natural. Creer para salvación, hermano, no es un asunto natural. Para que me entiendas, porque algunos quizás esté diciendo, bueno, pero yo tengo fe. Cuando me operaron aquí de la garganta,
me dice el médico, me toma el pulso, todo, ¿no? Me dice, joder, chico, ¿estás tranquilo? Me dice. Le digo, estoy primeramente en la mano de Dios y también confío en que usted va a hacer un buen trabajo. Confío. Uno ejerce fe, va al médico y te dice, toma esto. Tú le crees al médico que ha estudiado y ahí depositas fe. Confías. Pero la fe para salvación no es una fe ordinaria, es una fe sobrenatural, querido hermano, que viene de Dios. Y Dios te ha hecho parte de ello. Por eso no es cualquier cosa decir, soy hijo de Dios o pertenezco a la iglesia de Dios. No es cualquier cosa, no la puedes comparar con cualquier cosa. Es una obra milagrosa pertenecer a la iglesia. Efesios 2:8 al 10, que ya lo conocemos de memoria, pero vamos a avanzar en el texto. Volvemos a 1 Tesalonicenses allí. Dice que esta iglesia, que es formada por verdaderos creyentes, porque están en Dios y en el Señor Jesucristo, si no, no podrían ser de otra manera, reciben algo. Gracia y paz. O han recibido algo. Porque la gracia de Dios siempre está por nosotros y la paz de Dios siempre está. Pero hubo un inicio de ello. Hemos recibido gracia y paz. ¿Y gracia saben qué es? ¿Qué es? Favor no merecido. Pero algunos confunden la gracia con la misericordia. ¿Saben qué es misericordia? Si yo veo a un vagabundo, veo su miseria y me acerco con algo y le doy. Eso no es gracia. Eso es misericordia. ¿Saben qué es gracia? Que a ese vagabundo que está allí, yo le doy algo, pero sabiendo que ese vagabundo el día anterior entró a mi casa, me robó, le pegó a mi mujer, hizo un montón de cosas y sin embargo le ayudo. Eso es gracia. Tú y yo hemos ofendido a Dios todos los días, hicimos cosas contra Él y sin embargo Él nos dio gracia. Esa gracia nos alcanzó. Encima esa gracia nos sostiene. Porque no tropieza con nada la gracia, querido hermano. Tú entiendes lo que es ser un verdadero creyente, que tú estás bajo la gracia de Dios y la gracia no va a tropezar, no va a decir, bueno, hasta aquí, no, Julio con lo que acaba de hacer, Ariel con lo que acaba de hacer, Madeline con lo que acaba de hacer, ahí se acabó, hasta acá. No, es una gracia que no tropieza con nada. Eso es ser iglesia. Eso es ser un llamado afuera. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la gracia y la fe, no es de vosotros, es don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creado para. Ahora vamos a ver qué es ese para. Paz. Esa gracia que nos alcanzó de personas que hacíamos lo contrario a poder recibir esa gracia, una vez que encima que fuimos alcanzados por esa gracia, Dios nos dio paz. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Otra vez, la cláusula divina actuando en la vida del creyente, aplicada en la vida por el Espíritu Santo. Querido hermano, la paz, y esta paz, ¿quién puede vivir aquí en una paz como el mundo dice que es paz? Nadie. Porque la paz no es ausencia de problemas. La paz aquí, esta es una palabra que es shalom. Esa paz que no la modifica las circunstancias, no la modifica las dificultades. Esta paz descrita, por ejemplo, allí en Jeremías, en Números, no busco los textos para avanzar un poquito más, pero es esa paz, ese salón, esa paz que solamente otorga Dios. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira lo que me está pasando, es terrible, Ariel, vos no me entendés. Pero Dios te ha prometido paz. Sí, pero ¿cómo? Es porque no hiciste el versículo 6. ¿Qué había que hacer?
Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Ahí tenés. La paz está, ha sido otorgada. Pero no la disfrutamos porque no cumplimos la parte de nuestra responsabilidad, que es no preocuparnos, no estar ansiosos, sino ocuparnos ¿en qué? En que Dios las conozca a esas dificultades que tenemos. Así que ser la iglesia o querer pertenecer a la iglesia, tenés que tener en claro que son personas que han sido convertidas a Dios, por Dios, viven en Dios y para Dios. Eso es la verdadera espiritualidad. Solo allí vas a poder ejercer la verdadera espiritualidad. ¿Por qué crees que en la iglesia hay tantas personas que es que no puedo? Años, no puedo. Años, no puedo. Años, no puedo. Querido hermano, la Biblia dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde está eso, queridas hermanas? Efesios, capítulo 1. Versículo. Amén, amén. Estuvieron atentas ayer, ¿eh? Muy bien. Gloria a Dios. Amén. ¿Te das cuenta? Están todas. Señor, necesito paz. Ya la tienes, hijo. Dios, dame paciencia. Ahí te lo he puesto a Carlos al lado para que ejerzas paciencia y crezca y crezca y crezca. Lo tienes todo, hermano. No podemos decir no puedo. Vamos a seguir en el texto. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vos en nuestras oraciones. Wow. Estos verdaderos creyentes tienen un carácter cristiano que empieza a desarrollar en el versículo 2. Y hay una característica del verdadero Hijo de Dios, que da gracias a Dios por todos vosotros. Da gracias por los hermanos. Yo te pregunto, hermano, y encima a los que quieran ser miembros de esta iglesia, ¿tú das gracias por la iglesia? Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú das gracias por los hermanos de la iglesia? Porque puedo decir, voy a una iglesia porque estoy re cómodo, estoy calentito, en verano estoy fresquito. Predican bien, son entretenidos. ¿Qué? ¿Por qué das gracias a Dios? ¿Das gracias por ese hermano que tampoco te cae tan bien? ¿O que su forma no es la que a vos más te agrada? ¿Oras de manera especial por ese hermano? Porque acá Pablo dice, por todos vosotros. Por los que me caen bien y por los que no me caen tan bien. Porque Cristo murió por él. Porque él, como tú, estás en remodelación. Y como hemos dicho, ¿no? Cuando alguien está remodelando la casa, qué ruido y qué molestias que hay, ¿no? Querido hermano, esto es muy serio. Pues si este pasaje no es más serio de lo que vimos recién, no. Porque esto es serio, porque cuando eres un verdadero creyente y no das gracias, se transforma en algo serio. Porque tú estás negando lo que Dios te ha dado a tu hermano. Para el crecimiento, para sobrellevar sus cargas. Querido hermano, cuando no damos gracias por el hermano que tenemos al lado, nos volvemos ingratos, nos volvemos críticos. Y esto es serio, querido hermano. Primera de Tesalonicenses 5:8. Aquí. Voy a buscar los textos que están aquí cerquita para avanzar, para así no me demoro tanto, porque tenemos... Dice 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:8, perdón. Dice, pero vosotros que sois del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Fíjate esto. Porque somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de ¿qué? De fe, de amor y esperanza.
Leamos el texto de Tesalonicenses que acabamos de citar esta mañana. Acordándonos sin cesar de ¿qué? De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Características de una verdadera espiritualidad, querido hermano. Colosenses 1.15 dice lo mismo. Fíjate, Colosenses 1.15, estamos cerquita, vamos todos los textos cerquita. 1.15, claro, es Pablo el que escribe. Pablo tiene un pensamiento sobre esto, inspirado por el Espíritu Santo. Fíjate lo que dice el 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído la palabra verdadera del Evangelio. Fíjate lo que dice, vamos adelante, del 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Wow. Otra vez, fe, amor y esperanza. Esta iglesia modelo que estamos leyendo de Tesalonicenses, Pablo recordaba esta verdadera espiritualidad. Una iglesia que tenía una obra de fe, un trabajo de amor y una esperanza. ¿Esperanza qué? En la venida de Jesucristo, por supuesto. Esa es nuestra esperanza. ¿Se acuerda que fuimos sellados por el Espíritu Santo? Hasta la posesión adquirida, hasta lo que nos espera. O sea que estamos esperando lo que nos va a venir, que es la redención final, la glorificación, estar con Cristo, la venida de Jesucristo. Esperamos, esa es nuestra esperanza. Y vamos a ver ahora estas palabras. Dice la palabra de Dios. Primero, decirte que Pablo dice que él daba gracias a Dios por todos vosotros. Claro, porque vos podés orar por los hermanos, pero a veces no das gracias por los hermanos. Pablo dice, damos gracias a Dios por ustedes. Y habla de la obra de vuestra fe. Y la palabra allí, perdona que te lo quiero decir de una manera que no te quede en duda de lo que significa aquí. Y acá dice, ergon ten pisteos. Porque alguno dice, yo tengo una fe. Ya está. Pero no tenés obra. Pero yo tengo fe. ¿Tú quién te crees para decirme que yo no tengo fe? Yo sí creo. Ergon ten pisteos. Ergon es obra. No es una cuestión de sentimientos. Santiago dice, evidencia la fe verdadera, obras. Y esto, como ya lo tenemos muy claro en la iglesia, por la gracia de Dios, y hay una frase que me gustó que dice, somos salvos por la fe sola, pero la fe verdadera jamás viene sola. ¿Está claro? Somos salvos por la fe sola, pero la fe verdadera nunca viene sola. Así que si tú crees vivir una fe sin obras, no es una fe de la palabra del Señor. Es una fe creada por ti. Inaugurada por ti, sentida por ti, pero no es la obra de Dios. No es la palabra de Dios, no es bíblica. Así que el versículo 2 dice, en el trabajo de vuestro amor. Y hay algunas personas que, según la cultura donde vivas, usan la palabra prácticamente en griego, sin saber que era griego, pero que significa la palabra trabajo de amor. ¿Saben qué significa, cómo se dice en griego esta palabra? Kopon ten agapes. Yo a veces le pregunto, según la cultura, ¿cómo has trabajado? He trabajado el copón, ¿no te dice? En la Argentina se usa esa palabra, ¿no es cierto, Julio? ¿Cómo estás? No, hoy trabajé el copón. ¿Qué significa? Arduo. Hoy trabajé muchísimo. Te voy a decir lo que dicen las acepciones de la palabra en donde ocurre en el Nuevo Testamento. La palabra significa apaleamiento. La palabra significa golpear, penoso, angustioso, arduo, agotador. Hermano, aquí está diciendo la iglesia modelo que tiene una fe demostrada, evidenciada en obras, y esas obras son
agotadoras por amor a los hermanos. Estamos hablando de una iglesia que estaba sufriendo persecución, pero no dejaron de amar angustiosamente, sufrientemente, arduamente. ¿Cómo se ama? Seguramente si yo pregunto a cada uno te podrás hablar de 1000 maneras de amor. Pero nosotros no estamos llamados a amar como se nos parezca. ¿O creer que eso es amor? La característica del amor que se refiere a la iglesia, modelo de una verdadera espiritualidad, es un amor arduo, un amor desgastante, un amor sufriente, un amor angustiante. ¿Y por qué pensás que la palabra de Dios dice, y yo digo, ay, ¿por qué a vos te parece que significa eso? Por lo que sigue en la palabra. Amor, ergón, copón, o sea, trabajo, copón, ten, ágapes. ¿Y cuál es el amor ágape? A ver los teólogos. ¿Cuál es el amor ágape? El amor sacrificial. El amor de entrega. El amor de Dios. No tu amor. No como tú lo pienses que es el amor. Yo les amo, hermano, pero no muevo un dedo por ustedes. Eso no es el amor de Dios. Porque el amor de Dios al que está llamada esta iglesia y que vivía es un amor que sufre sacrificial como el de Dios. Y si nosotros queremos parecernos a Dios y tener el carácter de Dios, tenemos que amar hasta el agotamiento. No, yo hasta ahí llego, ¿eh? No, este hermano ya, bueno, al final es ta. Sí, justamente, hermano, sí. Sí. Es que estoy dando. ¿Y? ¿Has amado como Cristo amó a la iglesia? ¿Que entregó su vida? ¿Hasta cuánto es demasiado amor hacia tus hermanos? Replanteate, querido hermano, ¿hasta cuándo estás amando a tu hermano? ¿Hasta el agotamiento? ¿Hasta la forma sacrificial? ¿Hasta como Cristo amó a la iglesia? Porque si no, tú estás haciendo una característica de amor a tu criterio, a lo que diga este mundo. ¿Por qué traje el griego aquí? Para que no creas que te estoy hablando de algo que a mí me parece. Yo no te estoy dando una definición de amor que a mí se me ocurre. Aquí la palabra está diciendo que es un amor ágape, el amor de Dios. No el amor fileo, ni el eros, ni el que le quieras poner, ni el de la psicología. Está hablando de un amor ágape. Querido hermano, ¿cuánto es demasiado? No, yo llego hasta aquí. Esa no es mi labor. Cuando hayas dado tu vida por la otra persona, y si no la has dado hasta darle la vida, no me vengas que es demasiado. Mientras no lleguemos allí, no es demasiado. No, Ariel, pero pará un poco, te estás exagerando. Esta iglesia modelo, amén, ¿es la iglesia modelo del Nuevo Testamento? Mirá lo que dice en el capítulo 4, versículo 9. Para que veas que no te exagero. Pero acerca del amor, ¿qué dice? ¿Cuál es el amor fraternal? ¿Cuál es, hermanos, el amor fraternal? ¿Cuál es? El de los hermanos. Dice, no tenés necesidad de que os escriba. ¡Wow! Qué bonito, ¿no? Es que digan, palabra de Navarra, dice Dios, wow. En cuanto al amor fraternal de ustedes, casi no hace falta que les diga nada. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda la Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que aún abundéis más en ello. No nos hemos alcanzado, querido hermano. ¿Te encanta la iglesia de donde estás? Buenísimo. Pero aún no lo hemos alcanzado. Aún hay que amar más. ¿Quieres ser miembro de esta iglesia? Se te va a exigir, como se nos exige a cada uno de los que estamos aquí, a amar más. Porque nadie lo ha alcanzado. Yo no he muerto por nadie aquí todavía, querido hermano.
Nadie ha muerto por mí aquí. Así que no te llenes tanto la boca de que amas, amas, amas. Hay que seguir amando más. Hasta el amor de Cristo. Una vez cuando habla de los matrimonios, ¿no? Dice que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y habla obviamente del amor sacrificial. Y uno dice, wow, yo voy a entregar la vida por mi esposa. Yo pongo la vida por mi esposa. Pero por tu hermano también. Menos que eso, no estás viviendo una verdadera espiritualidad. Estás en pos de ella. Estamos creciendo. Pero no la has alcanzado. No la he alcanzado. Por más que hagamos muchas cosas. Te tengo que hacer esta pregunta. La pregunta es si hay esa clase de amor en tu vida. Alguno estará diciendo, a ver, yo estoy recibiendo ese amor de mis hermanos. No te he preguntado eso. No te he preguntado si los demás hermanos te están amando, como dice aquí la palabra de Dios. Yo te he preguntado si tú amas, como dice aquí la Escritura, a tus hermanos. Te voy a hacer otra pregunta. Si la iglesia fuera como es tu amor, ¿cómo sería tu iglesia? Si todos fueran como tú, ¿cómo sería la iglesia? Si toda la iglesia fuera como tú, Pablo podría escribir lo mismo de ti, de la iglesia. Pero ahora no pienses en el amor que te parece a ti, piensa en el amor que acabamos de describir. Y de la fe que acabamos de describir. A que nos falta mucho. Hay una ilustración que da Sujé Michelén, que yo creo que la di aquí, pero como hay personas nuevas, la quiero compartir otra vez. Dice que hay dos personas hablando en la plaza y ven a una mujer con los niños allí y le dice la persona esa al otro, wow, dice esa mujer pobre. No te imaginas, el matrimonio vive en pena, es una desgracia. O sea, la mujer esa vive un matrimonio, pero súper malo, o sea, penosísimo, horrible. Es una desgraciada, pobre. Y le dice a otra persona, ¿y tú cómo lo sabes? Es que yo soy el esposo. Fíjate que lo dijo el hombre, vive, tiene, como si no fuera parte del problema. Hay hermanos que dicen, la iglesia, el pastor, el líder, tiene tantas carencias, tiene tal cosa, tiene tal lo otro. Así como tú eres parte de la solución, si amas como dice aquí, también eres parte del problema. Si en esta iglesia no hubiera amor, no le eches la culpa al pastor. Eres parte del problema, pero tú también. Vamos a ir terminando el versículo 2, más adelante sigue, volvemos a Tesalonicenses. Dice, y de vuestra constancia en la esperanza, y en su Biblia dice, y de la paciencia, ¿no? De vuestra paciencia, dicen en la Valera, ¿no? Y la paciencia de la esperanza. Y también, querido hermano, en griego dice, huponeten el pisos, y eso significa constancia bajo presión, me mantengo en esperanza. No es fácil pertenecer a una iglesia. Por eso te dije, a los que quieren ser miembro, ¿quieres ser miembro después de la prédica? Es precioso, pero no fácil. ¿Por qué presión? ¿Y cómo se lleva adelante la presión? ¿Cómo se vive bajo esa presión en esperanza? Es que los sufrimientos de este mundo no se comparan con la gloria que nos espera. Cuando yo veo a mi hermano que es que parece que no lo fuera,
Yo tengo que ver que la esperanza es que el Señor está trabajando en su vida y no puedo verlo como lo veo ahora quizás. Tengo que verlo y decir, wow, en lo que se va a transformar, en lo que Dios hará. Los voy a seguir amando. Les voy a lavar los pies. A eso te vienes a una iglesia. A personas que han sido regeneradas, salvadas, verdaderos creyentes, pero como vimos en las Escrituras, aún hay que lavarse los pies. Los unos a los otros. Pero si nos mantenemos en esa esperanza, querido hermano, no importa la presión que vivamos. No importa que quizás un hermano te traicione, un hermano te ofenda, un hermano peque contra ti. Porque a veces ni siquiera son pecados, a veces son cosas que son malos entendidos. A veces parece que el hermano viniera a atacarte y vos decís, tenés que recordar que mi enemigo no es mi hermano. Es quizás Satanás que está influenciando en la vida de ese hermano y le está llevando a pecar o a hacer las cosas mal. Pero no me tengo que dejar de amar a mi hermano y no darle una oportunidad. Porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra Satanás y sus demonios. A nuestros hermanos tenemos que amarle. Darle una oportunidad. Mira. No estoy hablando de sostener ni de tolerar el pecado. Ustedes ya lo saben bien que con Julio en ese aspecto estamos bien claros. Estamos acá hablando de formas, hablando de esas sutilezas que ocurren de la vida de una familia. En su familia no tienen problemas con sus hermanos, con los tíos, con los padres. Sí, hay roces, hay problemas. ¿Por qué esta es la familia de Dios? ¿Cómo no va a haber lo mismo? Literalmente, hermano, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Es verdad, no es una ilustración mágica. Habla de pies, de manos, de ojos. Esto no está hablando de algo figurado. El cuerpo de Cristo es real en la tierra. Somos la representación de Cristo en la tierra. Él ya no está presente. Él habla, Él hace, Él escucha, Él sostiene a este mundo, a los llamados por medio de la iglesia. Y hay muchas cosas más para compartir, pero para finalizar, ¿sabes qué produce la esperanza? Mira, Colosenses 1:27, como le dije, vamos a hacer todo cerquita. Vamos a ver lo que dice Pablo, porque Pablo, inspirado por Dios, obviamente que no va a tener un mensaje contradictorio. Colosenses 1:27, dice la palabra de Dios hasta el 29. Bueno, el 26 para que entiendan, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a vos y a mí. Escucha, esto es para ti y es para mí. Escucha, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también trabajo, luchando, fíjate el trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por todo lo que están en la Odisea, en esta iglesia. ¿Quién habló de que es fácil? Pero hay una esperanza, querido hermano. Hay una esperanza que te ayuda a vivir bajo esa presión. Pero también hay una psicología de la desesperanza. ¿Sabe qué dice la psicología de la desesperanza? Si yo no cuido de mí, nadie me va a cuidar. Y hay hermanos que piensan, yo voy a velar por lo mío. Mi vida es la que me importa. Yo tengo que estar bien. Yo tengo que estar cómodo. A mí me tienen que servir. Querido hermano, uno debe vivir desgastándose por los demás, en trabajo de amor, porque hay alguien que se ocupa de mí, y ese es Dios.
Por eso no me importa desgastar la vida en mis hermanos. Deja de buscar la gloria aquí, mejor mira allá. Y ¿saben qué? Venís aquí, por favor. Si yo tengo una persona ciega, pero que no es sorda, y que no es muda, pero es ciega, y yo le digo, vamos, y empieza a caminar, pero no ve que ahí hay un precipicio que se va a caer. ¿Por qué no lo ve? Y encima, si es como yo, escucha un poco. Entonces le digo, Ezequiel, vamos hacia allá, vamos. Pero cuidado que hay un coso. Cuidado que hay un coso. ¡Ey! Que me tirá! ¡Para un poco! Gracias, Ezequiel. Hermanos, si yo te tengo que pedir perdón esta mañana porque en mi afán de vivir con una verdadera espiritualidad, mi obra de fe, mi arduo trabajo de amor y la esperanza que tengo en Cristo te ha ofendido, te ha dañado, porque has sentido que quizás te empujé. Es que yo creía que te ibas a caer. Es que no estabas viendo por dónde ibas. Es que a veces estás sordo. Es que a veces no hablas. ¿Saben qué difícil que hablar con un ciego, sordo y mudo? ¿Has intentado comunicarte? Normalmente cuando son ciegos, pero no son sordos, estás vos, ¡hey! Pará, es ciego, no sordo. Es difícil, no sabes cómo comunicarte. Habla otro idioma y vos le hablas como con gesto. Y vos le decís, no, si te ve, no te entiende, pero no hace falta que le hagas así, porque no te podés comunicar bien. Querido hermano, hay veces que en el afán de la obra de fe, el trabajo de amor y la esperanza que tenemos, o que tengo, te puedo haber ofendido, te puedo haber dañado, pero jamás fue mi intención. Y eso ocurre entre unos y otros. No pienses en las malas intenciones de tus hermanos. Oye, pregúntale, ¿por qué? Porque te dará el motivo. Es decir, ¿qué pasa? Que no me hacías caso y te ibas a caer. Porque eres joven, porque no tienes experiencia, porque todavía te falta aprender de las Escrituras. Porque para eso somos pastores, para guiar al pueblo, guiar al rebaño. Pero ¿sabes qué? Nosotros vamos primero. ¿Qué clase de pastores que le dices, vayan? Ese no es el pastor. Ese es el asalariado. El que no arriesga su vida. El que no trabaja. El que dice, vengan a mí. Venga, que yo les daré pastos frescos, delicados. No, es el pastor que se sube hasta el risco, hasta la última parte de la montaña y dice, wow, hey, el camino es difícil, guarda que hay piedra, hay un lago, hay barro, cuidado, pero ¿sabes que cuando llegues acá arriba hay un valle del otro lado? Hay unos pastos del otro lado. Pero ahora vamos a ir a una montaña, querido hermano. No hay valles aquí. El único valle que describe a este mundo, como dice Julio, es el valle de sombra de muerte. Es lo que se te ofrece este mundo. Termino con una frase que si las quieres guardar en tu corazón, que dice, mis hermanos, las obras del cristiano surgen de la fe. El trabajo sacrificial surge del amor. Y nuestra perseverancia surge de nuestra esperanza. Dios le bendiga. Oramos. Dios y Padre, te agradezco, Señor, por esta hermosa mañana que nos has regalado. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, queremos que tú digas lo mismo de esta iglesia. Ayúdanos, Señor. En tu nombre. Amén.